Muy buenos días, ¿qué tal? Soy Xiomara Rafaele, comunicadora social por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Me he desempeñado en diversos cargos. Uno de ellos ha sido como periodista desde el 2021 hasta el año pasado. Bueno, yo quisiera iniciar esta ponencia primero señalando la necesidad de que el periodismo en sí pueda ser un poco más consciente en torno al racismo. Y especialmente lo hago porque creo que hay muchos nuevos medios en el momento que es una gran oportunidad para poder diversificar las voces en nuestro país, pero también es importante que podamos también como sociedad, como medios de comunicación, como periodistas, incentivar esta idea de dejar de ver a las otras personas que viven fuera de Lima como personas que no tienen derechos o que no tienen voz o que pueden ser manipuladas. Entonces, voy a iniciar esta ponencia, ¿no? Las fotografías que acá voy a presentar son fotografías de un compañero mío, Juan Zapata. Entonces, la ponencia se titula Periodismo para visibilizar o borrar realidad. ¿Cómo las decisiones editoriales del periodismo pueden borrar realidades y qué implicancias tiene esto, ¿no? En las causas sociales, en las organizaciones y también en las marcas, ¿no? Que buscan generar un impacto social significativo. A ver. En en las protestas del año 2022 fueron protestas bastante mediáticas. Por un lado, estaban a favor de estas protestas y por otro lado, obviamente, estaban en contra, las rechazaban. Pero yo no quiero hablar de las posturas que se tomaron en ese momento. Lo que quiero hablar es la forma de la forma en la que se abordaron las noticias desde los medios de comunicación, desde la prensa, en torno a la conceptualización de las personalidades que participaban en estas manifestaciones, ¿no? Para iniciar en comunicación entendemos a la representación como una construcción. Nunca es un reflejo puro de la realidad debido a que nosotros no podemos recordar todo lo que vemos realmente. Y con el paso de los minutos, de las horas, esos recuerdos o esas construcciones que se tuvieron se empiezan a perder y se empiezan a modificar de acuerdo a la mente y a la construcción mental que tiene cada ser. Por eso, no todo lo que ocurre en la realidad es captado por los medios de comunicación, ¿no? Solamente lo que se selecciona de acuerdo a lo que el medio y el periodista mismo eligen, ¿no? Y eso se conoce como framing, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo tener una cámara aquí, pero el periodista puede seleccionar no mencionar, bueno, un lente, puede seleccionar no mencionar el lente, puede seleccionar mencionar la marca, ¿no? Pero tal vez el editor decide modificarlo y no solo selecciona la marca, sino que también selecciona el modelo que se tiene. Entonces, esto de acá se va modificando, ¿no? Entonces, si yo en realidad puse solamente, para mí este es un lente, persona no especializada, ¿no? Un periodista o el editor te puede dar mucho más que eso y te empieza a profundizar. O tal vez puede decir, no, no, yo no voy a decir que es un lente ni de la marca, sino que te voy a hablar de los milímetros. Entonces, esas son decisiones periodísticas que pasan también en la realidad, ¿no? Podemos tener un contexto muy amplio, pero son estos los que eligen qué se evidencia y qué se oculta, ¿no? Y eso también influye dentro de las marcas sociales, en las marcas y organizaciones. ¿Por qué? Porque toman como referente a lo que mencionan los medios, dado que no todas las marcas o no todas las organizaciones están cerca al lugar de los hechos. Entonces, tal vez tienen un medio o un periodista de referencia y toman esa información para que ellos mismos construyan un ecosistema en base a las narrativas que se tienen. Entonces, lo que quiero señalar es que en las protestas del 2022 hubo un racismo muy evidente dentro de los periodistas, en donde mencionaban al otro, entiéndase, como las personas de provincia que venían a Lima a protestar como un ente peligroso, ¿no? Mencionaban a los campesinos, a las personas quechuas y aymaras como irracionales, ¿no? Violentos, manipulados externamente. Recordemos que también la narrativa del gobierno se fue por ese lado, ¿no? Los ponchos rojos de Bolivia, ¿no? Personas que no podían tener un sustento económico, entonces ¿de dónde sacaban el dinero?
Incluso recuerdo claramente cuando las personas de la selva, si no me equivoco, del pueblo Shipibo o el pueblo Xaninca vinieron con lanzas que son parte de su identidad cultural, los detuvieron y los denominaron como violentos, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde estamos llegando al punto de no poder ni siquiera permitirles a las personas representarse culturalmente, ¿no? Y yo les cuento desde una experiencia propia, ¿no? Cuando yo estuve acompañando a las manifestantes aymaras, esta narrativa que es muy peligrosa, el de denominar a las personas como los otros, los violentistas, los que, los que no forman parte de nosotros, los que estamos en la capital, pueden influir directamente en las personas. Me acuerdo que estábamos caminando por la avenida Abancay, cerca de la Facultad de Medicina, cuando un señor empezó a racializarlas de frente. Les dijo, discúlpenme la palabra, cholas de mierda, ¿qué hacen acá en Lima, no? Haciéndoles entender que ese no era su lugar. Entonces, estas narrativas se construyen también por parte de la sociedad, del grupo principal que lo rodea, también como de los medios de comunicación, al dar a entender que son otros, que no forman parte del círculo que debería estar en Lima. Entonces, esta representación deshumaniza y también criminaliza, no tan, bueno, en parte a la protesta social, pero también a las personas, ¿no? Y es sorprendente también cómo eso de acá influye. ¿Por qué? Porque las personas que son racializadas tienen que tener mecanismos. Y lamentablemente no todos tienen esos mecanismos. Entonces, cuando yo consulté a las personas luego caminando, cómo se sentían, me dijeron que lo que hacían era taparse los oídos para pensar que no son así. No, y obviamente habían otras personas que mencionaron que no era la primera vez que les pasaba, entonces ya se habían acostumbrado a este tipo de comentarios. Por otra parte, lo que generó el, la forma de manejo de los periodistas es que principalmente, bueno, no de todos, sino de algunos grupos, es que se deslegitimizó las demandas de los manifestantes. Y lo más importante era lograr explicar las razones detrás de la protesta. No simplemente decir, mira, yo puedo ser que yo esté a favor, puede ser que yo esté en contra, pero lo importante como periodistas no es poner tu postura por una forma principal antes que las razones detrás de la protesta. Por algo, los periodistas somos considerados como educadores y como investigadores. O sea, nuestro trabajo no simplemente se centra en juzgar a la otra persona, sino realmente de escarbar y decir, ¿por qué está pasando esto, no? ¿Por qué la gente se está manifestando? ¿Por qué tenemos un desborde de criminalidad? ¿Por qué en nuestro Congreso estamos bien? ¿Por qué en nuestro Congreso estamos mal? ¿Por qué nuestro país está creciendo y por qué no está creciendo, no? Entonces, nosotros no podemos simplemente mostrar una nota y decir, eh, no sé, el Congreso es corrupto y quedarnos ahí y decir, porque yo creo. No podemos hacer eso. Nuestra opinión no es relevante dentro del periodismo. Lo importante y vital dentro del periodismo es poder sustentar correctamente por qué está pasando eso, ¿no? Entonces, por eso que el trabajo de periodista va mucho más que allá. Y obviamente decirlo en forma que pueda una persona sin estudios, como una persona con estudios, comprender lo que estoy diciendo, no ser técnicos, ¿no? Entonces, varios medios redujeron el conflicto a meros desórdenes o vandalismo, ¿no? Y se dificulta también que la audiencia pueda comprender, ¿no? En este caso también poder empatizar o quizás también juzgar, que también es válido. ¿Por qué? Porque si uno tiene la información correcta, ahí puede realmente decidir, juzgo, apoyo, criminalizo, no criminalizo, digo si estoy a favor o estoy en contra. Entonces, pero al fin y al cabo, cuando nos dan las cifras, vemos que las víctimas de la violencia eran jóvenes, mujeres, trabajadores, estudiantes, menores de edad, entonces, que provenían de zonas históricamente racializadas, ¿no? Tenemos especialmente, por ejemplo, en Puno, a una chica que era estudiante de veterinaria, ¿no? Y que había salido a comprar las cosas porque obviamente sabían que iba a cerrar toda su zona con sus padres. Las mataron al costado de sus papás. Sigamos. Entonces, ¿qué implicancias tiene esto para el branding y las causas sociales? Hay una legitimidad de actores sociales, entonces las ONG, los proyectos comunitarios, las plataformas de incidencia cultural
ven esto positivamente o negativamente de acuerdo a lo que el periodismo presenta, ¿no? Pero como comento, lo más importante es saber construir esta narrativa para que saber construirlas correctamente, no simplemente eh, sentenciarlo a lo que yo como periodista tengo dentro de mi marco ideológico o lo que tiene mi editorial como marco ideológico, sino que poder plasmarlo de acuerdo a lo que realmente lo que realmente se construye dentro de la realidad. Obviamente no vamos a hacer copia y un calco de la realidad, pero algo que se asemeje y no modificarlo rotundamente. Hay una reproducción también de sesgos, ¿no? Porque obviamente todos tenemos sesgos frente a diversas cosas. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos como periodistas, como marcas, como emprendimientos periodísticos, como emprendimientos culturales, ¿no? Porque también formamos parte de la construcción, querramos o no querramos. Entonces, nuestro trabajo es incluso de mucha, mucha importancia. Pero también hay una oportunidad narrativa, ¿no? ¿Por qué? Porque la prensa tradicional no tiene este espacio de poder cuestionarse, de decir, estoy haciendo bien mi trabajo, estoy haciendo mal mi trabajo. Entonces, es ahí donde los emprendimientos periodísticos pueden surgir y hacerlo de una forma bastante imponente, no decir, no, está bien, esto de acá han hecho mal la prensa tradicional. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para que realmente podamos tener un periodismo un periodismo que la gente confíe? Porque ahorita el periodismo evidentemente no tiene espacios de confianza y son muy pocos medios los que pueden decir, oye, saben, donde la persona puede confiar. Pero estos medios, recordemos, no todos llegan a diversos lados del país. Por ejemplo, yo soy de Huancayo y mi familia no conoce el ojo público, no conoce, convoca, soy yo la que recién introduce estos medios de comunicación. Pero obviamente el comercio, correo, la República son medios que sí llegan a varias regiones del país, ¿no? Pero también recordemos que ahora las nuevas narrativas tienen nuevos espacios, ¿no? Por ejemplo, TikTok, que he conocido a bastantes compañeros universitarios, ahora ya bachilleres y titulados, que comparten sus investigaciones en TikTok, en Instagram, que también no nos alejemos, ¿no? Y veamos estas plataformas como oportunidades de llegar a más personas, pero como siempre recordando, no desinformando y también al mismo tiempo investigando correctamente. Entonces, estas narrativas están transformando la comunicación. Tenemos un periodismo independiente y comunitario. Y, por ejemplo, en Huancayo tenemos a Huancayo York, si no me equivoco. Tenemos prensa alternativa en varias partes del país, que es lo que es muy importante porque querramos o no querramos estar supeditados a un medio te implica no solamente tener que elegir ciertas narrativas, sino que es tener al mismo tiempo las mismas ideologías del medio. Entonces tú decides qué tipo de periodismo quieres hacer o no, uno en el que te limiten temas o uno en el que realmente te puedas abrir y puedas comentar los temas que tú consideras relevantes, ¿no? Porque hay muchos espacios que no son investigados. Por ejemplo, ahora último también una compañera ha abierto un espacio sobre ciencia, que tenemos muy pocos medios, en realidad tenemos uno que es de salud, pero no tenemos prensa que aborde la ciencia, que es muy importante para nuestro país. Tenemos, y eso también, el trabajo que nosotros hacemos en periodismo también influyen a las marcas, marcas con propósito, marcas que en este caso puedan rechazar el racismo. El racismo que fue muy preponderante en en las protestas no fue rechazado por muchas marcas, no fue rechazado incluso por el mismo ministerio que después por presión sacó una nota, pero una nota realmente muy vaga, ¿no? El racismo es algo que no se debe pasar por agua tibia, es algo que realmente debemos denunciar. Tenemos plataformas eh, dentro del ministerio que lamentablemente a veces no funcionan, y lo digo por experiencia propia, intenté denunciar una vez actos de racismo y no estaba... no estaba presente. La página Hablemos de Racismo se cayó. Entonces, por eso es importante que también el Estado, las marcas, puedan denunciar contundentemente los actos de racismo, no se queden al margen de esto. Y también, por otro lado, proyectos culturales de archivo. Tenemos muchos proyectos culturales en donde también están tratando
de realzar estas causas, ¿no? Tratar de diversificar lo que comúnmente consumimos en redes sociales. La Cadencia es uno de ellos, por ejemplo, que comparte música que no está dentro del preferido por el público de clase media de Perú, ¿no? Hablamos de la chicha, hablamos del huayno, entonces es importante también poder realzar lo nuestro porque venimos de eso, ¿no? Y no creo que rechazarnos a nosotros mismos sea el camino correcto. Bueno. Propongo unas 5 líneas de acción, ¿no? Que tengamos un análisis intercultural y antirracista frente a todos los productos que tengamos, ¿no? Como periodistas independientes o que formemos parte de algún grupo como el Comercio o la República. Es importante que seamos antirracistas. Es algo que no se puede intercambiar o no se puede modificar, ¿no? También tenemos que amplificar voces, tenemos muchas voces importantes dentro de nuestro país, voces que no solamente se centran al ámbito, por ejemplo, académico de la PUC o académico en San Marcos también, sino que va más allá de eso. Tenemos académicos también al interior de nuestro país, incluso que podrían hablar eh, mejor de la realidad que los rodea, ¿no? O que pueden hablar mejor sobre las culturas o mejor sobre ciertos ámbitos. Simplemente nos falta investigar un poco más o escarbar un poco más para ver de dónde sacamos otras voces, tomar en cuenta las comunidades campesinas. No podemos hablar sobre territorio, sobre consulta previa, si no consultamos a comunidades, si no consultamos a pueblos indígenas, no podemos hablar de racismo sin ellas, porque han sido víctimas durante tantos años de lo mismo. Entonces, no podemos, yo recuerdo bastante el meme de, bueno, un capítulo de BoJack Horseman en donde te ponen a hablar sobre aborto y sobre el derecho de la mujer de elegir sobre sus cuerpos y en el panel son puros hombres blancos. No podemos hacer eso, tenemos que diversificar voces, tenemos que tomarlos en cuenta porque ellos son parte de esta situación. Tenemos que fomentar también alianzas estratégicas para poder capacitarnos, para que nuestras narrativas lleguen más lejos, ¿no? Para que, digamos, hagamos una nota sobre racismo, no sé, sobre otros temas que son relevantes, ¿no? Comunidades campesinas y todo, entonces podemos conectar con organizaciones sociales, con proyectos culturales, incluso con marcas mismas, ¿no? Que, que también les falta bastante, por ejemplo. No recuerdo qué marca fue, pero fue esta marca que quisieron hacer una vivencia sobre cómo es vivir en Puno. Entonces participaron varias actrices y era realmente estremecedor ver cómo podían normalizar eso en vez de hacer algo diferente, ¿no? Algo que uno sufre bastante cada vez que hay helados allá. Incluso no es suficiente con que le mandemos ropa o le mandemos víveres, porque este es un problema estructural que el Estado tiene que intervenir para que las personas mismas incluso puedan tener estrategias y no depender tanto de ellos, porque en un momento el Estado desaparece, ¿no? Está enfocado en otras cosas, entonces capacitarlos para que ellos mismos puedan tener experiencia y saber qué hacer en estas circunstancias. Entonces también tener un branding social para la empatía, ¿no? Lo que les comentaba sobre estas marcas, ¿no? Que a veces son completamente racistas, ¿no? También, por ejemplo, hubo una portada en Cosas, si no me equivoco, Colombia, en donde habían, eran unas personas blancas que estaban sentadas y atrás de sus sirvientes estaban personas negras, ¿no? Entonces, es esto lo que genera también que las marcas puedan bajar en reputación, pero más que reputación es tener un poco más de conciencia social y antirracista sobre los actos que estamos teniendo. Entonces también apostar por una educación mediática de los ciudadanos informados son menos vulnerables a discursos de discriminación es muy importante, que también nosotros como ciudadanos podamos identificar los discursos racistas, ¿no? Para eso necesitamos una alfabetización que también estamos un poco ahí, no se apuesta tanto por eso, que es muy importante que nos alfabeticemos mediáticamente, ¿no? Hay una propuesta incluso latinoamericana para poder tener esto. Ya termino con la siguiente y, a ver, quiero terminar con eso rápidamente, con una frase de Javier Darío Restrepo,
El periodismo no pretende la vocería oficial de nada ni de nadie, pero interpreta el interés público, lo defiende, lo promueve y llega a ser, de hecho, y no por ley alguna, la voz de la sociedad. Quiero terminar con eso e invitarlos también a que nosotros como ciudadanos podamos cuestionar lo que se hace en el periodismo, para que construyamos un mejor periodismo, no nos quedemos también como agentes pasivos. Eso es todo. Muchas gracias.